tema de contrataciones y aparentemente injerencias, a ver, por ejemplo, del ministro Morgan Quero para facilitar el ingreso de la hija de su sastre en el Ministerio de Educación, de la hermana de esta joven también en el Ministerio del Interior, y también contratos para el padre, en este caso para su sastre, en otro ministerio. Bueno, así están las cosas. Lo que se denuncia es que Morgan Quero habría ordenado la contratación de la hija de su sastre, Joanny Yomona. Hay una visita incluso del 17 de mayo del 2024 y esta señorita habría sido contratada sin haber concluido sus estudios universitarios con un sueldo de 9.600 soles. Melissa, buenos días. Buenos días. Es un problema endémico en el Perú que, como no logramos hasta ahora terminar de construir una carrera pública profesional, permanentemente vemos que hay un uso indebido de la contratación, designación o nombramiento. Me hace acordar el caso de Richard Swing, por ejemplo, durante el régimen del presidente Vizcarra. Entonces, el tema está principalmente por hacer cumplir las normas que existen. Por ejemplo, hay una regla de oro para la contratación, que es la meritocracia. Y sin embargo no se cumple. Desde el punto de vista del derecho penal, es poco lo que se puede hacer porque existe un delito que se llama contratación ilegal, y es cuando tú contratas a una persona sin que cumpla requisitos legales. Hasta el año 2023 la pena era de multa y ahora es de 2 a 4 años de pena privativa de libertad. Entonces el remedio, más que en el derecho penal, está en lograr que se cumplan buenas leyes que existen, pero que lamentablemente seguimos comprendiendo antes que los gobiernos eran botines políticos para que los que llegaban al poder tengan trabajo, y ahora pues hay temas de relaciones sociales como lo que se ha conocido ayer en los reportajes. Correcto. Y en este caso, el ministro podría ser investigado de alguna manera por este tipo de contrataciones, porque, digamos, es su sastre de confianza con quien tendría una relación de buen tiempo, que consigue contratos con el Ministerio del Interior. Una de las hijas del sastre consigue un contrato en el Ministerio de Educación, la otra hija también como asesora, como decíamos, sin haber culminado siquiera los estudios universitarios. ¿De qué manera, cómo seguir o cómo realizar la investigación para lograr alguna responsabilidad? Que el ministro haya ordenado, desde el punto de vista penal, no es tanto el problema, sino de los funcionarios que están a cargo de la contratación, porque no es el ministro el que contrata, son los directores de personal de cada sector público, de cada institución los que contratan. Entonces, acá lo que habría que determinar es si el ministro ha ordenado que sí o sí esta persona sea contratada. Ahora, entiendo que en el caso del Ministerio de Educación es para dar un servicio de administración, de atención al público, que no requeriría estudios o algo especial. Pero 9.600 soles, digamos, un sueldo... Pero digamos, el sueldo estoy seguro que está estandarizado. Ajá. No es que cada persona entra a la administración pública y negocia un sueldo. Hay estándares, hay tablas que establecen, cuadros que establecen cuánto tiene que ganar cada persona. Acá lo que hay que determinar es, en el caso concreto del cargo que se le asignó, atención al público, diversos servicios administrativos, requería algunos requisitos que no cumplió, o de repente sí cumplía con todos los requisitos legales para el tipo de servicio, pero el problema está en que debe ser elegida de manera imparcial, dándosele oportunidad a varias personas, que es lo que el comunicado ayer ha tratado de explicar, diciendo que son 35 personas. Pero si el tema es, el presidente dice, quiero que la hija de mi amigo sastre entre a trabajar, y tú viólame la ley y hazlo ingresar, o acomódala para darle, digamos, entonces, legalidad ahí se habría autoría inmediata, ¿no? Ahí se habría una autoría inmediata en este delito que te estoy comentando, que es de contratación ilegal. Pero insisto, por lo importante es que debe quedar de reflexión, no es el derecho penal el remedio para solucionar un problema que viene de años, el mal uso de la contratación estatal. Para eso necesitamos que esfuerzos como Servir, mira cuántos años tiene Servir,
lleguen a plasmarse en la realidad y que sea la meritocracia la que gobierne quién debe atender a todos los peruanos trabajando en el Estado. Pero para eso hay que fortalecer la labor de servir y no hacerla a un lado cuando no me conviene trabajar de la mano de servir. 100%, ¿no? Pero ahí hay problemas políticos, de Exacto. derecho administrativo. El derecho penal es la cirugía. No es el que hace que los niños no tengan tuberculosis. Entonces, por eso son otros mecanismos, política, cultura, prensa, otro tipo de mecanismo es el que debe lograr de que una vez por todas en el siglo XXI tengamos una carrera profesional y a la administración pública lleguen los mejores. De eso se trata. Quienes deben servir a la patria, sus mejores hijos. Eso todavía sigue siendo un sueño en el Perú. Si se hallara, digamos, algún tipo de responsabilidad penal, el delito sería contratación. De 2 a 4 años. De 2 a 4 años. Hasta el 2023 era multa. Mira, ni siquiera había pena privativa de la libertad. Y a partir del 2023 es de 2 a 4 años al que contrata. El que ordena contratar o es autor mediato o es instigador, pero el gran responsable penal es el que contrata directamente. Ajá. Ese es el responsable, el director de personal. En el caso del Ministerio de Educación. ¿Y qué pasa con la persona que no está capacitada para tal puesto? También es delito aceptar indebidamente. Es un delito interesante. El que nombra o el que contrata y el que acepta ser contratado. Ahí la ley se dice, funcionario público, tú cuida, pero también tú particular, tú persona, si sabes que no tienes las condiciones, no debes aceptar. Por eso es delito nombrar y aceptar, contratar y aceptar ser contratado. ¿Y las penas son iguales? Sí, 2 a 4 años. ¿Por aquí y por allá? 2 a 4 años. 2 mínimo, 4 máximo, más multa. Correcto. ¿Y qué pasa en el caso de, en este caso, el sobrino de Dina Boluarte, que a través de sus socios consigue contratos con el Estado, según ha denunciado el programa Cuarto Poder? Asesor, acá el tema de sospecha es que el sobrino forma o integra una ONG. Exacto. Y 2 integrantes, uno termina de asesor en el Ministerio de Cultura y el otro termina de prefecto. En el tema de prefecto hay toda una línea de desarrollo que la prensa viene trabajando hace mucho tiempo y la Fiscalía un poco más lenta, así es. Hay que saber si acá la designación de prefectos a dedo es por razones políticas o negocios, que ese es el tema que hasta ahora no se desentraña. O sea, yo nombro a dedo prefectos para constituir una fuerza política o lo hago para obtener negocios y luego lucrar. Ese es un tema que está pendiente. Aparentemente va por los dos lados, ¿no es cierto? Según los indicios. Hay que desarrollarlo. Exacto. Hay que desarrollarlo. Es un tema que, mira, no se ha desarrollado, que en el caso de los Guayques en la sombra, todo, no hubo medidas cautelares contra el hermano de la presidenta, ¿no? Es un tema para desarrollar. Ya tiene un buen tiempo que se sospecha por diversas razones que hay un manejo en la designación de prefectos, al punto tal que hoy se discute si debería mantenerse o no este cargo que respondía a épocas más de gobiernos centralistas, etcétera. Pero ahora con gobiernos regionales y la idea es descentralizar, los prefectos, a mi modo de ver, cada vez tienen menos protagonismo, menos razón de ser. Y en el tema del asesor, sí llama la atención que de trabajar, creo, en una inspectoría, recuerdo el reportaje, una inspectoría en el Cusco, salta a ser asesor del Ministerio de Cultura y me hizo acordar el caso de Richard Swing, porque justamente se da en el Ministerio de Cultura. Lástima que un ministerio que debería ser ejemplo, porque ahí está la cultura, más bien termina siendo una demostración de una triste realidad, ¿no? Agencias de empleo para los allegados y mira, al gobierno. estamos hablando del régimen de Vizcarra a este régimen, ¿no? Y pasamos con el régimen del presidente Toledo con los, perdón, del presidente Castillo con los sobrinos, ¿no? Había un sobrino que manejaba en los temas del Fondo Mi Vivienda, etcétera. Exacto. Y en ese caso, digamos, de cumplirse el perfil, ¿por dónde habría que perseguirse el delito? El delito es nombrar o aceptar a una persona que no cumple los requisitos legales. Y ahí viene la discusión si cumplo con los requisitos legales, pero soy un embarado, es un delito, es un problema ético. Por eso es que insisto que el tema del abuso de la contratación estatal no es un tema donde principalmente la cirugía, el derecho penal deba dar la respuesta, sino otro tipo de organización. Es imposible que teniendo tantos años servir, que estamos comentando en un momento, servir hasta ahora no se vuelva una realidad. ¿Hace cuántos años se concibió esta institución
para que gente bien preparado vaya a trabajar al Estado. Y hasta ahora eso siguen siendo excepciones y no reglas. Pero hemos visto en los últimos tiempos cómo se van minando instituciones que, digamos, vendrían a servir a la meritocracia en el país en muchos sentidos y en muchos aspectos, en temas educativos, en temas de seguridad, en temas de contrataciones. Entonces, digamos que no sorprende que en vez de fortalecer y de impulsar instituciones como Servir, pues lo que se haga es hacerlas a un lado, ¿no? Por ahí va la moraleja del cuento, la lección que hay que sacarnos. De una vez por... Estamos en el siglo XXI. De una vez por todas nos tenemos que convencer quién tiene que ir a trabajar al Estado. No es un problema de necesidad quién necesita trabajo. El Estado tiene que estar servido por lo mejor de una sociedad, como es en los países avanzados. Debe ser un honor ir a trabajar a la administración pública. Y ese tema tiene que hacerse realidad sí o sí. Y por lo menos para no complicarse, digamos, el entorno de Dina Boluarte y por otro lado, en el Ministerio de Educación, el ministro Quero, también muy cercano aparentemente a la presidenta Dina Boluarte, mantiene el puesto desde hace mucho tiempo. ¿Deberían revertirse estos nombramientos? El contrato en el caso de la joven, de la hija del sastre, que dicho sea de paso, el sastre aparece acá o como una persona ingenua, honesta, transparente, porque el problema no es del sastre, si es que los ministros obviamente con su dinero han hecho sus ternos, que imagino que sí, ¿no? En el tema de la joven ya renunció, me parece que ahí mismo en el comunicado salía que, bueno, por la exposición de su familia. En el caso de la otra jovencita sí no sabemos cómo ha ido, y en el caso del asesor del Ministerio de Cultura, bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero se revierte de alguna manera la situación. Podría dejarse sin efecto. Quienes los nombraron, digamos, y todavía los mantienen. Nombrar personas bueno, en ese caso sí sería nombramiento de asesor, ya no contrato, como en el caso de la jovencita en educación. Si se nombra o se contrata a una persona a dedo, esa designación o ese contrato por lo menos es nulo. Por lo menos es nulo porque quiebra un principio central de la administración pública, la meritocracia. Meritocracia, transparencia, imparcialidad. O sea, la ley existe. El problema es que no se cumple. El problema en el Perú es de incumplimiento de la ley, no de falta de leyes. Exacto. Muy bien, muchísimas gracias a César Nakazaki, abogado penalista, por estar esta mañana con nosotros. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.